Bueno, inicio hablando sobre el recorrido por los diferentes modelos educativos, en donde encontramos 4 movimientos. El primer movimiento es sobre la exclusión. Entonces, pues se entiende que la exclusión es como el no acceso a una institución por presentar una condición de discapacidad. Además de que la exclusión se encarga de vulnerar el derecho a la educación por no recibir pues una formación académica. Frente a este movimiento encontramos que el rol del docente por lo general siempre va a cumplir con los criterios que establece la institución o el colegio, eh, lo cual pues puede interferir con la participación de los estudiantes. Entonces, pues digamos que algunos de estos docentes no cuentan con la capacitación u orientación para brindarle una enseñanza pues a todos los estudiantes independientemente de su condición. Bueno, el rol del estudiante, pues por lo general siempre el estudiante va a adoptar una posición como muy pasiva frente a esos criterios que establece pues el colegio como tal. También se entiende que pues teniendo en cuenta pues la diversidad que pueda llegar a presentar en un colegio, digamos que sí los excluyen por el tema de que tienen una condición diferente, entonces pues eso es como sinónimo de discriminación, de rechazo y de burla, que pues de una u otra forma puede llegar a interferir con la integridad de esos niños. Bueno, el rol de las instituciones, pues ellos por lo general establecen unos parámetros que indican qué niños pueden ingresar y qué no. Incluso tengo entendido que hay algunos colegios privados que realizan unas pruebas con el fin de, pues, de generar una admisión a ese niño, lo cual pues le impide o le niega la posibilidad a otros niños pues de involucrarse a ese colegio. Ya como tal el rol del gobierno, pues el gobierno se encarga de o es el responsable de que se cumplan las políticas públicas que pues ya están establecidas pues con el fin de generar o de garantizar pues la inclusión a todos los niños independientemente de su condición. Bueno, en el segundo movimiento encontramos la segregación, en donde la segregación es entendida como un término que divide o separa a las personas o a un grupo de personas por diferentes motivos, ya sea social, político y cultural, lo cual puede generar dinámicas diferentes que pueden interferir con el bienestar pues, de muchas personas. Bueno, frente a este movimiento encontramos que el rol del docente, pues teniendo en cuenta como las demandas que requiere un aula de clase, siempre va a señalar que hay algunos estudiantes que van a requerir una educación especial. Entonces, pues que probablemente ese colegio no cuenta con esas herramientas, entonces el docente indica, infiere que es mejor que reciba educación ya sea en otra institución o en una educación o en una fundación especializada. Bueno, el rol del estudiante, pues en este caso las dinámicas entre los estudiantes puede generar una división entre, pues yo le puse entre personas funcionales y no funcionales, pero ellos pueden decir como el anormal y no normal. Entonces digamos que los que tienen muchas similitudes, entonces pues pueden generar una mayor empatía, mientras que las personas que presentan diferentes condiciones pueden ser categorizados o señalados como los anormales y pues ahí se puede generar como grupitos en donde se dividen como los normales y los anormales. Bueno, ya el rol de las instituciones, pues teniendo en cuenta, digamos, la diversidad que se presenta en un aula de clase, los colegios pueden decir que pues algunos que no cuentan con una infraestructura adecuada, pues que no tiene como esos ajustes razonables para todos los niños, entonces que lo ideal es que ellos se acoplen o que busquen una institución pues de acuerdo a esas necesidades que ellos presentan. Además de que también pueden decir que pues algunos docentes no cuentan con esas capacitaciones, entonces pues lo ideal es que busquen como otras estrategias, ¿no? Bueno, el rol del gobierno, pues por lo general el gobierno siempre tiene la responsabilidad de crear esas políticas pertinentes junto a la población involucrada con el fin de generar pues nuevas estrategias que garanticen la inclusión en diferentes escenarios. Pero también existen otras políticas junto al gobierno que generan modalidades que pueden indirectamente generar como ese movimiento de segregación, ya que por ejemplo se entiende que dentro del Ministerio de Educación la Secretaría de Educación se encarga como de otorgarle a esas familias qué colegios cumplen con esos parámetros que pues que requiere su hijo, de acuerdo pues a la condición que presenta. Entonces digamos que les limitan a participar de otros colegios pues por la condición que ellos presentan. Bueno, en el tercer movimiento encontramos la integración que hace referencia pues a vincular a las personas
en condición de discapacidad a un entorno educativo, en el cual le permite como interactuar con otros niños. Sin embargo, esa integración solamente se encarga de ubicar al chico en un aula de clase, más no de generar como unas destrezas o un aprendizaje que sea idóneo para todos. Bueno, frente a este movimiento, el rol del docente pues tiene en cuenta la diversidad que hay entre sus estudiantes, pero digamos que el docente por lo general lo que hace son pequeñas modificaciones. Por ejemplo, puede llegar a presentar que llega un chico que es sordo, entonces a él le asigna una tarea diferente a la de sus compañeros, entonces pues como tal lo vincula a ese taller o a esa actividad, pero él está haciendo otra actividad muy diferente. Bueno, el rol del estudiante, pues por los estudiantes pueden seguir manteniendo que dentro del aula hay personas diferentes que requieren apoyo, o sea, como que ellos reciben como, o sea, comprenden de que hay personas diferentes a ellos, de que todos tenemos como diferentes condiciones, diferentes habilidades. Entonces, digamos que eso ayuda como a disminuir un poco el tema de segregación y de exclusión. Sin embargo, no tiene como no tiene un mayor acercamiento como lo es la inclusión. Bueno, frente al rol de las instituciones, pues las instituciones pues por lo general tienen unos currículos ya establecidos, eh, digamos que no tienen como, es decir, no mantienen un currículo flexible, sino como mencionaba anteriormente con el rol del docente, pues ya mantienen como unos currículos como tal establecidos que no se acopla a las necesidades de cada persona, sino que son los niños que se tienen que acoplar a esa modalidad que establece pues como tal la institución. Y como lo mencionaba anteriormente, digamos que esos currículos están establecidos ya están establecidos por las políticas educativas pues, que se genera o que se generan. Entonces, digamos que no tienen en cuenta la diversidad entre los estudiantes y pues de una u otra forma interfiere con la participación de todos los niños a ese entorno pues educativo. Frente a las políticas públicas nacionales encontramos la Ley 1346 del 2009, la Ley 115 del 94 y el decreto número 366, que básicamente, resumiendo un poco, estas tres leyes y bueno, el decreto hacen referencia de que, ok, hay diversidad, debemos el ingreso a todos los niños a una aula de clase, pero deben recibir un apoyo, lo cual favorece pues el proceso de integración académica y social. Bueno, ya pasamos al último movimiento que es sobre la inclusión. Bueno, este movimiento genera una nueva perspectiva frente a la diversidad, frente a las necesidades que puede llegar a presentar un grupo de estudiantes, con el fin de generar una mayor participación en el aprendizaje, teniendo en cuenta que hay diferentes culturas, diferentes comunidades que pueden, digamos que si se trabajan en equipo, se puede generar como una construcción positiva y favorable pues para ese entorno social, y así como que limita un poco esa desigualdad que se puede llegar a presentar. Bueno, eh, bueno, entonces para esto, frente a este movimiento, el rol del docente debe asegurarse que pues, o sea, debe tener muy en claro los enfoques inclusivos, debe reconocer la diversidad humana, pues para generar como aportes al currículo que requiere de diseños abiertos y flexibles que pueden enriquecer y pueden ser adaptados a a las diferentes necesidades que puede presentar los estudiantes. Bueno, como tal, el rol del estudiante implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, porque pues el educarse con todos les permite enriquecerse más, comprender la diversidad y tener en cuenta como otro tipo de ideologías que más adelante los ayuda a enriquecer.
Bueno, frente al rol de las instituciones, pues por lo general las instituciones deben generar un sistema educativo que se enfrente al reto de educar reconociendo la diversidad como parte constitutiva de lo humano, promoviendo condiciones que eliminen pues las barreras sociales. Entonces, para esto se debe tener en cuenta como el respeto, la comprensión, la atención a la diversidad, el acceso a condiciones de igualdad, una educación con el fin de que pues reciban una educación de calidad. Para eso pues también es muy importante la articulación con políticas públicas, pues para que garanticen como el cumplimiento de, de todo lo que realmente requiere el entorno educativo. Bueno, antes de mencionar sobre el rol del gobierno y las políticas públicas, es importante priorizar que las políticas y las prácticas educativas deben partir de que la educación es un derecho fundamental para todos independientemente de su condición y que es un fundamento para generar una sociedad más justa. Entonces, bueno, dentro de estas encontramos políticas públicas internacionales y nacionales. Dentro de las políticas internacionales encontramos que todas tienen mucha relación con el tema de que buscan un aprendizaje que sea universal, con el fin de que se pueda fomentar la equidad y se pueda mejorar como un entorno educativo. Frente a las políticas nacionales, buscan generar diferentes políticas que se encarguen de fomentar la igualdad, la participación, utilizando diferentes estrategias. Entonces, digamos que en Colombia se ha realizado un documento de lineamientos generales para la implementación de las políticas públicas nacionales de discapacidad e inclusión social en entidades territoriales. Y pues este documento explica muy bien cómo las herramientas, los métodos que están utilizando o que se podrían llegar a implementar, pues con el fin de garantizar el goce pleno y las condiciones de igualdad de todos los derechos, con el fin de que todas las personas pues logren participar y logren acceder pues a un entorno educativo.